Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Como cada semana es un placer recibir voces autorizadas, especialistas, líderes de opinión, hombres y mujeres que saben, que conocen, que entienden perfectamente los fenómenos políticos, económicos, sociales. Para mí es un placer recibir a mi amiga Erika Flores, periodista de investigación de La Silla Rota, aquí en Contrastando Ideas. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, don Julio? Buenas tardes, noches, y pues ya sabemos cuál es el tema que ha sido el eje de todo el día, ¿no? Polémica el resultado de la elección, sin embargo, ya varios analistas, entre ellos tú, ya tenías un pronóstico de lo que iba a pasar en Hidalgo, en Oaxaca, en Aguascalientes, en Tamaulipas. Ya se veía venir, claro. Adelante, el tiempo es tuyo. Pues rápidamente sería prácticamente recapitular lo que ya habíamos adelantado, que Hidalgo y Oaxaca iban a ser dos entidades que iban a estar ya en un proceso de transición política a partir de que ganara Morena. Ya se sabía venir. De alguna manera lo que pasó específicamente en Hidalgo fue un 2-1 contra la candidata en este caso del PRI, Carolina Villano, aunque fue respaldada por el PAN y por PRD también. Ya se veía venir. Ahí fue como muy apabullante la distancia, 2-1 en este caso, en contra del candidato de Morena, que bueno, ya se sabe, ya estaba como muy cantado, ¿no? A pesar de que recordemos que muchos políticos habían mencionado que no, que en este caso el próximo gobernador saliente, Omar Fayad, no estaba del lado de Morena, las señales eran como que muy claras. Sin embargo, todavía muchos dimos como que, digamos, el beneficio de la duda, puesto que estas diferencias que tuvo Omar Fayad, en este caso con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fueron como muy obvias y ya se veían venir estas señales desde el último trimestre del año pasado. Ahora, en el caso de Oaxaca también ya se había visto venir la salida de Alejandro Murat, prácticamente ya estaba como que casi muy cantada también que iba a ser una victoria a favor de Morena. Sin embargo, todavía había dudas porque ahí las diferencias internas eran prácticamente de Morena. Recordemos que en este caso la senadora Susana Harp había impugnado que no fuera Salomón Jara el candidato, pues tenía ella dudas, había hablado de una parte de equidad de género, el tema llegó hasta el Tribunal Electoral y bueno, finalmente se quedó en este caso Salomón Jara. Y recordemos que de alguna manera también el que no se haya instalado el número total de casillas a partir del paso del huracán Ágata la semana pasada, no lo podemos determinar en este momento, habrá que esperar ahí el balance del INE, pero muy probablemente pudo haber sido uno de los factores que benefició de alguna manera los números en cuanto a votación, para bien o para mal de ambos partidos, por el hecho de que este huracán había pasado por algunas zonas y hubo casillas que no se instalaron. Llama la atención, a reserva de que usted no lo considere así, pero a mí ha sido también como lo que se llama una derrota del PAN, en este caso, la victoria de Morena en Tamaulipas. También fue así como que muy, pero bastante clara. Morena ya lo había cantado. Sin embargo, el hecho de que de 6 gubernaturas que fueron elegidas ayer solamente hayan sido 4 para Morena y 2 para partidos de oposición, en este caso tanto el PAN como la coalición Va por México, yo creo que debería darnos como señales muy claras de que pues, el Va por México no ha muerto, ¿no? Quizás la propuesta de Morena iba muy clara en el sentido de decir, ganamos 6 de 6, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya ganado únicamente 4 de 6, aunque desde Morena la lectura va a ser muy triunfalista, pues la verdad es que también no fueron números menores para Va por México, ¿no? Yo creo que en este caso, aunque Aguascalientes sabemos que es un territorio panista, la victoria también fue muy marcada, fue casi un 2-1, contrario a Hidalgo, fue un 2-1 en este caso de los panistas, mientras que en la otra entidad pues también hubo una victoria importante, en este caso en Durango, que fue también más o menos similar, un 2-1. Entonces yo creo que esto nos abre como perspectiva sobre cómo viene no solamente la elección del Estado de México, sino también la elección presidencial. Ahora, por último, yo creo que habría que destacar que el hecho de que Morena aumente el número de estados que gobierna prácticamente se daría por hecho de manera prematura, quizás en este momento,
cuáles podrían ser los resultados electorales en la elección presidencial del 24. Claro. Es muy probable que Morena diga, bueno, si yo ya gobierno las 3/4 partes del país, pues ya qué tanto es tantito, ¿no? Ya que me falta el último jalón, prácticamente para que desde su punto de vista pudiera ganar pues las 3/4 partes de los votos, pero sin embargo en 2 años todo puede pasar. Falta mucho que por definirse en política, a pesar de que Morena ha tenido desde ayer esta visión triunfalista. A mí me parece, a reserva de lo que usted considere, que el hecho de que 2 estados importantes los haya ganado la coalición significa que la oposición, con salvavidas, si usted quiere, pero ahí está todavía, ¿no? Todavía no la podemos dar por muerta. Sin lugar a dudas, la oposición seguirá trabajando, seguirá construyendo puentes, acuerdos, y bueno, pues buscará la unidad y buscará efectivamente el acuerdo político para que la unidad de los, pues yo diría, líderes más importantes en Coahuila y en el Estado de México protejan los últimos 2 bastiones priistas, porque bueno, el PRI tal parece que en este proceso electoral 2022 pues fue el más agraviado, porque pierde 2 bastiones, Oaxaca y bueno, Hidalgo, que eran emblemática históricamente bastiones priistas. Y bueno, pues acaba una hegemonía de más de 90 años en Hidalgo. Habrá que estar muy atentos a los acuerdos, sobre todo a las negociaciones entre el PAN y el PRI. El PRD está prácticamente desmantelado, pero el PRI y el PAN habrá que ver a qué nivel llegan los acuerdos y se acaban los protagonismos, la soberbia o la prepotencia y la arrogancia de algunos personajes políticos. No sé qué opines, Erika. Sí, y sobre todo ver qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano, porque a pesar de que no ganó muchos votos en estas 6 elecciones que hubo ayer, pues prácticamente le va a tocar definirse si va solo para el Estado de México y para Coahuila, e incluso para el 2024, o si de plano ya se suma a Va por México como una oposición. Los mismos líderes de los partidos, tanto de PRI, PAN, PRD, han mencionado a lo largo del día que juntos suman un número considerable de votos en comparación con los que ganó Morena en las elecciones intermedias de 2021. Pero claro, recordemos que no todo está cantado y que muchos de los aspirantes presidenciales, como habíamos comentado en la última participación, tendrán que buscar dónde anidar en dado caso de que no sean los elegidos de la famosa encuesta que impulsará Morena en 2024, ¿no? Bueno, más bien 2023, finales de 2023, para ver quién va a ser el candidato presidencial de 2024. Claro, habrá que estar atentos. Evidentemente, el líder nacional priista experimentará algunos levantamientos, algunas expresiones de desacuerdo. Algunos líderes ya empezaron a expresar su inconformidad después de esta lluvia de escándalos, esta filtración de audios que en muy mala posición han puesto la credibilidad del líder nacional priista. Así es. Sin embargo, habrá que esperar cómo manejan esta crisis, habrá que esperar la estatura política y el liderazgo real de Alejandro Moreno y claro, la capacidad de negociación de la alianza para establecer un plan de acción, una ruta crítica y yo diría que una estrategia política electoral muy interesante, muy ambiciosa para generar un candidato de unidad competitivo, porque sinceramente Morena sigue creciendo muy a pesar de las críticas, las descalificaciones, incluso las cifras negativas de violencia, las cifras muy preocupantes en la economía, el desempleo, la crisis social sigue siendo una realidad. Yo sigo viendo números alarmantes de desaparecidos, de ejecuciones, de violencia, de inseguridad y de corrupción, y sin embargo el pueblo bueno y sabio, no lo sé, no lo entiendo, siguen volcándose a favor de Morena y lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Lo podemos dar cuenta en Quintana Roo, que después de este momento tan importante, pues casi 3-1 gana Morena a PAN PRD, ¿no? Que lo tenían en el control, que era más bien hay una alianza medio misteriosa, hay PRD PAN en Quintana Roo con Carlos Joaquín González. Pero bueno, el caso de Oaxaca, un bastión priista, el caso de Hidalgo, un bastión priista, pues bueno, era un tema, si no anunciado, era un tema que sí se conocía, que había factores de riesgo para la elección y que sin embargo, pues el voto de castigo, la factura se la cobró el pueblo de Oaxaca después de este huracán Ágata, que siguió generando daños terribles a varias comunidades en Oaxaca y el gobierno del estado pues sigue todavía sin capacidad de operación, sin capacidad de solución. Y bueno, pues Morena capitaliza todo.
Morena está aprovechando todas las coyunturas y está aprovechando todas las oportunidades. Esto es algo muy preocupante para la democracia, Erika, porque no están generándose contrapesos. Tal parece que está repitiéndose la historia de un partido hegemónico, de un partido totalitario, de un partido que se queda con todo. Corrígeme, por favor, Morena, con esto llegaría a las 21 gobernaturas, ¿es correcto esto? Se calcula que es más o menos un promedio de 22, por eso mencionábamos que era casi las tres, un poquito más o menos de 3/4 partes del país, digamos. Es correcto. Sin embargo, añadiendo un poco un ángulo a lo que usted acaba de mencionar, recordemos que Oaxaca es uno de los estados más pobres, a pesar de que los gobiernos van y vienen del partido que usted quiera, el PRI, el PAN, coalición, ¿verdad? E incluso en algún momento cuando hubo ahí una gubernatura de coalición entre PAN y PRD, se mantiene como uno de los estados más pobres que aporta la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales. Recordemos que este esquema viene seguido también de otras entidades como Michoacán, que también gobierna Morena, el Estado de México, que es uno de los lugares donde habrá elecciones el próximo año, y habrá que ver ahí qué tan fácil o no la pone, en este caso, el gobierno del PRI, que prácticamente ha sido ahí todo lo que es la estructura de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, no la tiene fácil. Sabemos que Morena se ha ido metiendo desde antes de que fuera Morena, cuando era el PRD, se ha ido metiendo a través de este grupo que ha comandado el senador Higinio Martínez, entonces no está tan sencillo. Sin embargo, habrá que ver pues qué pasa en este caso con Alejandro Moreno, sobre todo quiénes son los que van a levantar la mano para decir, si tú te vas, yo quiero ser el dirigente nacional del PRI, ¿no? ¿Va a ser alguien afín a Morena? ¿Va a ser el exgobernador, el futuro exgobernador de Oaxaca? ¿Va a ser, en este caso, Enrique de la Madrid, que también ha levantado la mano y que está interesado en hacer ahí una candidatura presidencial? Yo no creo que la ponga Alejandro Moreno fácil, a pesar de que haya una rebelión interna. Como usted menciona, esta cadena de audios que vienen desde hace varias semanas no lo han dejado bien parado, pero bueno, ya sabemos que después de que, así como perdió el PRI con la alternancia con el PAN y así como volvió a perder con Morena, pues el PRI sigue dando señales de que, aunque sea en lo más mínimo, todavía tiene ahí un pataleo por decir me sostengo, porque a final de cuentas, pues recordemos que de eso se ha sostenido, ¿no? Prácticamente a partir de que perdieron el poder ejecutivo, se han sostenido con cargos en el poder legislativo, en algunas gubernaturas y en estados prácticamente. Entonces habrá que ver si el que levanta la mano es alguien afín a Morena, como pudiera ser el gobernador saliente de Oaxaca, o si en este caso podría ser también, estamos elucubrando, Rubén Moreira, que a final de cuentas pues, tenía ahí un conflicto interno con su hermano Humberto, que también favoreció. Entonces habrá que ver quiénes levantan la mano. Y estos cambios los vamos a ver no más en lo inmediato, en los próximos días, semanas, pero yo creo que la parte fuerte la vamos a poder apreciar prácticamente en septiembre, cuando reinicie el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, la discusión del presupuesto. Ahí es donde vamos a ver el reacomodo, no tanto en el Senado, sino siempre se marca esto primero en la Cámara de Diputados y ver cuáles son las decisiones que va a tomar el PAN y el PRD al respecto. ¿Van a soltar a Alejandro Moreno o se van a casar con la marca registrada PRI? Van a decir, bueno, el PRI que hay que se arregle y nada más díganme a quién acomodan. Y en este caso, si el que queda del PRI, en dado caso, estamos hablando de un escenario hipotético donde Alejandro Moreno pudiera salir, si el nuevo va a ser alguien cercano, aunque sea priista, alguien cercano a la 4T, es muy probable que eso naturalmente fragmente esta alianza, va por México. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y los mantendremos informados de lo que ocurra. Van a ser años muy interesantes y muy pesados a nivel político por todas estas reacomodos internos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que me preocupa es ver que pues, los ofrecimientos de impunidad y la generación de empleo que garantiza inmunidad diplomática se siguen ofreciendo desde la presidencia de la República, así que no me quisiera imaginar que seguiremos viendo exgobernadores que se portan bien, que después los premian con una embajada, con un consulado, o incluso los pueden hacer secretarios de Estado, y eso sería terrible para los exgobernadores priistas, como ya ha venido sucediendo, Erika. Ya hemos tenido casos. Hoy precisamente entregó su carta pues, credencial en España, pues un exgobernador priista que está en proceso incluso de expulsión del partido, ¿no? Pero eso no abona a la credibilidad ni a la congruencia partidista, y mucho menos a la ideología de un grupo político. No sé qué opinas tú al respecto. Así es, recordemos también que aunado a lo que usted menciona, ya se había mencionado o al menos trascendido la cercanía de Omar Fayad, en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿no? También se comenta que hay una cercanía, en este caso del gobernador mexiquense, del Mazo, a el presidente Andrés Manuel López Obrador por todas estas facilidades que ha dado para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que todavía no termina de arrancar y bueno, todavía le falta. Sin embargo, es muy probable también que así como veamos estos cargos en las embajadas, etcétera, pudiera ya prácticamente Morena estar metiendo pues de alguna manera sus decisiones para ver quién va a ser el nuevo dirigente del PRI, en dado caso de que pudiera ser. Hace varios meses trascendió que en este caso el gobernador todavía en funciones de Oaxaca, Murat, podría sumarse al gabinete presidencial. No lo sabemos, habrá que ver en dado caso de que sí haya pactado una alianza con la 4T, ¿dónde le va a ser más útil al presidente? ¿Dentro de su gabinete o como dirigente nacional de Morena, por lo que mencionábamos? Pudiera ser un factor de división en este caso para la Alianza Va por México. También yo creo que Dante Delgado va a tener, o sea, Movimiento Ciudadano va a tener que definirse si va solo o va acompañado o se suma en dado caso de que el PRI salga de esta Alianza Va por México, pero a final de cuentas lo que hemos visto en la historia con el PRI, con el PAN, con el PRD, es que por más estados que gobiernen, así como sube la ruleta, también baja. Eso ha sido como inevitable, tanto con el PRI como con el PAN, en este caso como con Morena, considerando que al presidente, pues sí, la gente podrá votar ahorita mucho por la imagen de Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente ya va de salida. Totalmente de acuerdo. En dado caso de que no haya ningún cambio, el presidente ya va de salida y lo que habíamos mencionado en la anterior participación, ¿qué es Morena sin López Obrador? Nada, un simple movimiento. Exactamente, entonces se vienen como muchas etapas de definiciones. Yo creo que donde vamos a ver estas primeras confrontaciones en chiquitito, que después van a ser ya maximizadas, va a ser en la Cámara de Diputados, sobre todo para ver cómo van a venir los grupos, las alianzas. Es inevitable que obviamente el presidente ha puesto el ojo en el PRI desde que no le aprobaron la reforma eléctrica, etcétera, y bueno, finalmente sabemos que muchos de estrategia política es divide y vencerás. Habrá que ver qué tan unido está el PRI de verdad, si se aglutinan alrededor de Alejandro Moreno, porque él quiere ser el candidato presidencial, y si no, ¿quién es el que va a levantar la mano, ¿no? ¿A favor o en contra? Marco Cortés dice que sí habrá tiro, ¿no? Que sí habrá con qué enfrentar a Morena. Yo creo que en este momento... Marco, así es, pero Marco Cortés también no la tiene segura. Recordemos que muchos panistas no están como muy conformes con las decisiones que ha tomado dentro, y seguramente se va a venir esto más intenso en los próximos meses, porque muchos panistas pues van a intentar ya empezar a hacer su candidatura presidencial rumbo al 2024, entonces habrá que ver si se aglutinan alrededor de Marco Cortés, en este caso, suponiendo que quien se llegara a candidatear, niño, niña, hombre, mujer, perro, niño, gato, lo que sea, se levanta la mano y dice, no, pues vamos con Marco Cortés, o pues recordemos el caso de Felipe Calderón, ¿no? Fox había dicho que su decisión iba a ser Santiago Krill y Felipe Calderón se fue solito hasta que el partido terminó aglutinándose alrededor de él y lo impulsaron a la candidatura. Entonces, no hay nada escrito, habrá que ver cómo se van jugando estas cartas, ¿no? Y sobre todo la injerencia que va a tener ahí el presidente. Nos guste o no, el presidente es buen estratega político, le ha funcionado mucho la estrategia de divide y vencerás, y dentro de Morena todo el mundo sabe que quien no está bajo la sombra del presidente no tiene ningún futuro político ahí, de ninguna índole, ¿no? Entonces habrá que ver. ¿Visualizas una intervención norteamericana en la elección de candidaturas presidenciales? Los intereses norteamericanos, los económico-empresariales, incluso la delincuencia organizada podría influir en la toma de decisión para elegir al candidato del presidente, si no así del partido, sí del presidente. ¿Consideras que pudiera existir esa intromisión? Me gustaría equivocarme y decirle que no, pero me da la impresión de que sí, por una simple y sencilla razón. Así es. El simple hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho hoy que no tiene interés en ir a la cumbre de Estados Unidos, la cumbre de toda América, de las Américas, bla, 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 es una señal como muy clara. Me parece a mí que es una señal muy clara de decir, pues no voy a tu fiesta y hazle como quieras, ¿no? Pero eso también, aunado a otras señales, yo creo que ha dado alertas desde Estados Unidos de que este vínculo de México y con Estados Unidos, pues ya está más para allá que para acá, ¿no? Es lo que parece. Y yo creo que desafortunadamente Estados Unidos es muy probable que intente intervenir, como lo ha hecho también en anteriores ocasiones, pero no había sido quizás tan público por las razones que sean,
porque de alguna manera Estados Unidos, pues muchos de sus negocios están aquí, muchas de sus inversiones están aquí, y de alguna manera también, pues a Estados Unidos no le conviene evidenciarse o enemistarse con México por el simple paso de migrantes por la frontera, entre otros muchos problemas, ¿no? Y la otra cuestión es que sería como muy iluso, me parece a mí, para el tamaño en que está la situación del crimen organizado, pensar que así como hemos visto, o sea, el INE lo ha evidenciado, los estados en los que el crimen organizado ha marcado tendencia, no solamente agrediendo candidatos, desde sustos, desde balaceras, desde ejecuciones. Recordemos cuántos candidatos murieron en las elecciones intermedias del 2021. En este caso creo que no ha sido como que tan evidente de las elecciones que hubo ayer, pero el crimen organizado ahí está y desafortunadamente mucho de su papel de juego no ha sido nada más el empezar a dominar los gobiernos políticos de estados, de alcaldías o en este caso de ciertas localidades que le permiten el tráfico, en este caso, del negocio que tengan, llámese droga, llámese trata de personas, llámese armas, llámese tráfico de migrantes, es decir, órganos. Ellos ya están en una estructura de un, aunque no me gusta la palabra, ¿no? De un negocio tan grande que se ha escapado de control de la autoridad y del gobierno, del partido que le queramos poner, que yo creo que ellos difícilmente van a decir, no, yo me mantengo al margen. Es evidente que hay mucho dinero en juego ahí. Los han dejado crecer, Erika. Los han dejado crecer han por la razón que sea. Les han estirado la mano y les han llenado la bolsa de dinero. También eso hay que decirlo. Pareciera que así es. Entonces, las señales que ha dado este gobierno desde la política de abrazos no balazos también pudiera tener como muchas lecturas, ¿no? Recordemos que, bueno, ya desde ayer se ha comentado o se ha venido rumorando, ojalá sea solamente un rumor, la posibilidad de que en este caso el Poder Ejecutivo haya tenido vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso tampoco es una muy buena noticia para nadie, ni para nosotros como electorado, ni para el gobierno en turno, ni para Estados Unidos. De alguna manera, quizás eso ha reducido, en este caso, los enfrentamientos, ¿no? En comparación con sexenios anteriores, pero eso tampoco debe de alegrarnos ni de ser una buena noticia. Recordemos que se comentaba que en la medida en la que se legalizara la marihuana y que después se pudiera probablemente legalizar la cocaína, pues se iba a terminar como que toda esta guerra con el crimen organizado. Son temas que todos los políticos han venido pateando el bote porque nadie le quiere entrar al tema, a final de cuentas, pero la estructura de la delincuencia organizada ya es tan grande que difícilmente va a decir, no, yo no me meto en las elecciones, ¿no? Si ya lo vimos en las intermedias, es muy probable que sean más intensas las elecciones presidenciales, en este caso en 2024, y habrá que ver también cómo se desarrollan en el Estado de México, que es también una zona importante de tráfico de crimen organizado, y Coahuila también, porque es la parte que colinda con la frontera. Recordemos que todos estos grupos pues tienen distribuidos puntos en la frontera para el tráfico de migrantes, entonces desafortunadamente es una situación que nos debe de preocupar a todos, pero vamos a ver qué ocurre. Ojalá todo esto que hemos platicado quede más bien así como de... Una reflexión. Mi lengua me como un taco, ¿no? Esperemos que pudiera quedar así, pero bueno, estaremos pendientes de cualquier cosa que se desarrolle. Erika Flores, reconocida periodista de investigación de La Silla Rota, no sabes cómo te agradezco tus comentarios, tu análisis, tu opinión, y siempre tu conclusión es muy valiosa, es fundamental para nosotros. Te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente inicio de semana. Te estoy molestando a lo largo de la semana porque se van a generar coyunturas muy preocupantes a lo largo de esta semana, si me lo permites. Sí, claro, estaremos pendientes lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Erika Flores, aquí en Contrastando Ideas, no le cambie. Ya está también el periodista y director general de Imperio Informativo, Abiud Hernández Leiva, ya está esperando para entrar a otra mesa de análisis. No le cambie, regresamos.